preguntarle a ustedes y que levante la mano si alguien sabe qué es el score financiero no tradicional. Ok, bueno, vamos a estar investigando de qué se trata todo esto, que tiene que ver con democratizar los modelos financieros. Bueno, en esta charla de FinTech vamos a aprender todo sobre finanzas no convencionales que se basan en el Machine Learning y la analítica avanzada. Para eso vamos a recibir a Micaela Portuese, Advanced Analyst Manager en Telecom, Ignacio Cáceres Celies, Data Scientist Specialist en Telecom y Juan Ladeto, CTO de Personal Pay. Y agradecemos a Telecom por su apoyo en este evento. Vamos a ver un breve spot y los recibimos mientras van subiendo. Un gran aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Vale. ¿Lo del fondo? ¿Todo bien? Bueno, nada, primero agradecerles infinito por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Juan Ladeto, soy CTO de Personal Pay, como me presentaron. Y un poco contarles brevemente qué es lo que hacemos en Personal Pay. Personal Pay llegó con el objetivo de acercar a la persona con su dinero. Bien, nuestro objetivo es empezar a colaborar con la gente para que puedan relacionarse de otra manera con su dinero. Cuando empezamos a hablar de empezar a conectarse con la gente con su dinero, estamos muy cerca de entender la inclusión financiera. Y cuando hablamos de inclusión financiera, nosotros queremos que puedan tener acceso a los créditos o acceso al dinero de una manera más fácil. Y esto lo podemos lograr básicamente gracias a la tecnología. Y yo podría estar hablando un montón de tiempo alrededor de qué es el score no tradicional, qué es el score intradicional, pero por suerte me acompañan dos personas que saben un montonazo más que yo y lo van a introducir en este tema tan maravilloso. Así que nada, primero de vuelta, agradecerles a Mica y a Nacho por sumarse y lo dejo con Mica Portuese. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, y vamos a contar un poquito de qué se trata esto del score financiero tradicional en principio, ¿no? Para desafiarlo y para llegar a entender lo que es el score no tradicional, empecemos por entender qué es el score financiero tradicional. El score tradicional se creó para mitigar lo que es el score de riesgo crediticio, ¿no? Y ahí lo que tratábamos de entender es si una persona tenía probabilidad de pagar un préstamo o no antes de otorgárselo. Ahora, ¿cómo nace esta creación del score? Los expertos en riesgo lo que hacían era analizar datos históricos de las personas, ¿sí? Si ya había accedido a un préstamo previamente, si lo había pagado o no, entre mucha otra información. Y en base a ese análisis de datos creaba un score, que en general iba de 1 a 9,99, donde el valor alto de score significaba que tenía mucha chance de pagar ese préstamo a la persona, y en valores más bajos de score, donde tenían menos chances. Ahora, ¿qué sucede? Esto no deja de ser una estimación, ¿no? Hay un margen de error. Y ahí entra lo que es la matriz de confusión, ¿no? ¿Qué es esto de comparar justamente la estimación, lo que dice el score, con la realidad? En la diagonal principal lo que van a ver es donde el score es preciso, ¿sí? Donde lo que dice el score se condice con la realidad. Ahora, ¿qué pasa en los casos en que no? Y ahí es donde tenemos dos problemas. El primer problema es gente que digo que tiene score bueno y después no termina pagando un préstamo. Sí, tengo mora, lo que queríamos mitigar en un principio. Y en el segundo caso tenemos el problema justamente de la inclusión financiera. Es donde tenemos que empezar a pensar de otra manera. Es la gente donde hoy, por algún motivo, le estamos poniendo un score bajo y no puede acceder a un préstamo. Ahora dirán, ¿es gente que tiene un mal historial crediticio? Puede ser que sí o puede ser que no. En estos casos lo que suele pasar es, a diferencia de es inocente hasta que se demuestre lo contrario, bueno, tiene mal score hasta que la persona muestre lo contrario. En general, el que no tiene historial crediticio, ¿sí?, cae en este mal score y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Porque si no me das un préstamo no puedo corroborar, no puedo comprobar que soy un buen pagador. Y ahí es donde evoluciona, si quieren, este score tradicional
con metodologías nuevas. Y ahí es donde viene el Machine Learning. El Machine Learning, de hecho, en el mundo corporativo es por donde comenzó a penetrar, ¿no? Justamente en el mundo financiero. Y con esta problemática en particular, que es la del riesgo crediticio. Ahí, para los que no saben, el proceso de Machine Learning justamente comienza con un proceso de aprendizaje. También trabajamos con datos históricos, pero acá usamos ciencia de datos para utilizar esos datos históricos. Nos permite aplicar algoritmos que pueden ir desde algoritmos simples como una regresión logística a cosas más complejas como redes neuronales, donde a diferencia del ojo humano, del experto que veíamos antes, mira y ve relaciones entre los datos que el ser humano no puede ver, ¿sí? Eso nos permite mejorar el error que veíamos antes. Una vez que aprende ese algoritmo, lo llamamos modelo, ¿sí? Un modelo, un scoring. Y empieza el proceso de inferencia. Una vez que aprendió el modelo, lo aplicamos sobre datos actuales y esa inferencia, esa predicción, es el nuevo score. Esa es la evolución del score. Como les conté hasta ahora, hay dos ingredientes importantes en lo que es la evolución de la inclusión financiera. Una es la metodología, ¿sí? Que es la introducción del Machine Learning, y otro también es los datos, ¿sí? Trabajar justamente en datos alternativos nos va a permitir esa inclusión financiera, y a continuación Nacho nos va a contar mucho más en detalle de qué se trata esto, ¿no? Muchas gracias. No. Cierto. Bueno, buenas. Le voy a arrancar un poco con qué es la inclusión financiera y qué no es la inclusión financiera. Hagamos de cuenta que queremos solicitar una tarjeta de crédito, un préstamo, el producto que se les ocurra. Lo que vamos a hacer normalmente es acercarnos a una entidad tradicional y nos va a scorear de forma tradicional. Es decir, va a chequear en la central de deudores del Banco Central todo nuestro historial, nos va a pedir un recibo de sueldo y en función de eso decidirá si nos aprueba o no desaprueba. ¿Qué otra opción tenemos? Ir a una fintech, como lo es Personal Pay, por ejemplo. Y en función de un análisis que ya vamos a ver también, o nos aprueba o nos desaprueba. En base a eso se nos abren estos 4 escenarios. Ahora, los primeros 2 no los vamos a ver hoy. ¿Por qué? Ya fue aprobado por un score tradicional, es decir, no nos interesa hoy en el análisis de inclusión financiera. Lo interesante está en el 3 y el 4. Como decía Mika, una cosa es, por ejemplo, el que tiene un mal historial, si ya fue incluido en el sistema financiero, sin embargo, por alguna razón no pudo pagar el instrumento que tenía y quedó con un mal historial. Esa persona probablemente caiga en el mismo escenario, de desaprobado o desaprobado. Ahora, ¿qué es lo interesante y que nos abre una posibilidad? El que no tiene historial, pero por ejemplo, por estar incluido dentro de la economía informal, al momento de ir a un score tradicional, le piden el recibo de sueldo, no lo tiene, pero tiene un ingreso, y eso es lo importante, es una cuestión de información, de demostrar, va a caer en el escenario 4, donde va a estar desaprobado, pero tal vez con distinta información podemos darnos cuenta que en realidad sí tiene un ingreso y terminar aprobándolo. Eso es lo que vamos a llamar inclusión financiera. Los otros 3 ya estaban incluidos. Esta es la posibilidad que queremos estudiar. Ahora, lo que está haciendo el score tradicional no es ninguna locura, ¿no? O sea, querés una tarjeta de crédito, te pedís un recibo de sueldo. ¿Qué podemos hacer diferente? Un dato interesante y que abre muchas puertas es que el 50% de la población, esto es todo en Argentina, no tiene acceso al sistema financiero. Ahora, el 90% tiene acceso a una línea de celular. Incluso hay 1.3 líneas de celulares per cápita, es decir, hay más líneas que gente en el país. Ahora, podemos aprender desde el celular cómo se comporta la persona y realmente darnos cuenta si tiene un ingreso, si le podemos dar una tarjeta de crédito. Eso es lo que vamos a tratar desde el score alternativo. Ahora, ¿qué es un score alternativo? ¿Qué es diferente con el tradicional? Hoy lo vamos a ver en 3 grandes pilares. Por supuesto hay mucho más, pero bueno, hasta donde nos dé el tiempo. Vamos a hacer metodologías más ágiles que las tradicionales. Vamos a hacer información alternativa, no nos vamos a parar solo en la financiera. Y CI, CD, CT, MLOps. No se asusten, ya vamos a llegar a qué es eso. Primero, scoring y agilidad. Como bien dijimos, vamos a arrancar bien contrastando los dos. Imagínense que como data scientist, digamos, al momento de elaborar el score, les piden hacer un score en el sistema tradicional y uno en una startup, en una fintech o en el no tradicional. ¿Qué es lo primero que se van a encontrar? Una entidad financiera que lleva años en esto
tiene historial, tiene buen volumen, es una cartera madura. ¿Qué nos dice eso? Cuando vos querés proyectar para adelante, porque el modelo se va a usar en el futuro, es todo muy estable, es muy fácil de proyectar. No, imagínense una cartera de jubilados, más de 5% de rotación, entrada y salida no va a tener. ¿Qué pasa cuando estás en una fintech que obviamente tiene mucho menos historial que cualquier entidad? Te basás en proyecciones, es una cartera que recién empieza, como decían en el otro escenario, hace un año no existíamos y hoy tenemos 1 millón de descargas. O sea, imagínense que cualquier proyección, uno tiene que estar abierto a la incertidumbre, a tener que cambiar de planning, a ser más flexible. Esta incertidumbre es lo que nos obliga a ser ágiles. Ahora, todos los que trabajan en el sector no los voy a aburrir con las mismas charlas que ya escuchamos de qué es agilidad. Son los conceptos de siempre, no hacemos nada que no sea tradicional de la agilidad. Ahora, metodología CI, CD, CT, MLOps. Primero, vamos a ir un poco a, cuando hacemos el score distinto, primero usamos algoritmos distintos. Dentro del score tradicional se suele usar la regresión logística. ¿Por qué? Se la considera que es muy fácil de explicar. O sea, el resultado de todo el análisis es la misma ecuación de regresión lineal que aprendieron en la facultad, pero se le aplica un logaritmo y sale una probabilidad. El resultado es una fórmula. Vos la ves y entendés perfecto qué variables entraron, por qué, cuáles mejoran el score, cuáles lo empeoran y la cuantía. O sea, ves la formulita y es como muy sintético, muy conciso lo que está haciendo. Los demás algoritmos, los que también conocen, árboles, redes neuroneras, lo que se les pueda ocurrir, siempre fue un poco más reacio de utilizar porque se consideraba que es más difícil de explicar, se lo consideraba caja negra. Ahora, lo que argumentamos es que generalmente con todos los algoritmos que fueron surgiendo en los últimos años para explicarlo, ya no es tan así. La matemática será muy compleja, hay mucha computación por detrás, o sea, hacerlo a mano sería inentendible, pero la realidad es que vos podés llegar a todo un orden y prioridad de variables que tomó el modelo. O sea, creemos que es un punto en el cual ya no es tan preocupable el explainability de los modelos. Ahora sí, ¿qué es DevOps? Para hacerlo bien corto, vamos con un ejemplo. Imagínense que, por ejemplo, trabajan en Twitter. Les piden que un botón que es blanco lo quieren cambiar a rojo. ¿Por qué? Nada, al PO a alguno le habrá parecido que era más didáctico, que era hacer más énfasis y dijo cambiámelo a rojo. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle a un desarrollador que arme ese pedazo de código que simplemente cambia de blanco a rojo. ¿Qué va a hacer? Lo hace en un ambiente de desarrollo donde puede jugar, probar, equivocarse, volver a probar. Y eso, ¿por qué le llamamos Continuous Integration? Porque simplemente es integrarlo. O sea, imagínense un supercódigo que hace que funcione a Twitter y le agregas el pedacito de código que cambia el botón de blanco a rojo. Listo, ya está integrado el cambio. ¿Qué pasa? Esto hasta ahora es, como dije, un ambiente de desarrollo, es el sandbox, le llamamos, es la caja de arena donde podemos jugar. Todavía no está impactado en los celulares de los usuarios de la aplicación. Entonces ahí viene el segundo paso, que es el deployment, el famoso deployar el modelo. Sería pasar a un ambiente productivo donde efectivamente los usuarios, todos nosotros vamos a ver el botón que cambia de color. Y listo, esto es el DevOps. En este caso lo vimos con un ejemplo de integrar un cambio en la aplicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia al momento de hacer esto mismo, pero con un modelo de Machine Learning? También desarrollamos todo en un ambiente de juego, después lo productivizamos y la aplicación está funcionando. La gran diferencia es que el botoncito rojo va a seguir siendo rojo. Hasta que alguien no lo cambie a propósito, va a seguir siendo rojo. ¿Qué pasa en el modelo de Machine Learning? Imagínense que entrenaron un modelo con información 2019, el modelo aprendió cómo se comporta la población en 2019, ¿y qué pasa? Viene la pandemia, todos nos empezamos a comportar absolutamente distinto que lo que hacíamos, y el modelo ya no entiende más cómo nos comportamos. Es lo que se llama degradarse, o sea, deja de funcionar. No es que deja de funcionar de una, pero va perdiendo ese poder predictivo. ¿Qué requiere esto? Que lo volvamos a entrenar. Y ahí viene la gran diferencia. Lo que llamamos el Machine Learning Operations incluye este paso, un entrenamiento continuo, porque ese modelo en 2 años se vuelve a degradar y de vuelta hay que hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Simple. El Data Scientist tiene la tarea de desarrollar el modelo por primera vez y después la tarea de, en algún momento, o sea, se monitorea periódicamente hasta que un día levanta la mano, hay que volver a hacerlo. Lo reentrena. Solamente cambia las fechas a fechas más nuevas y vuelve a correr el mismo código, nada del otro mundo. ¿Cómo es? Todo el flujo de arriba va a ser lo que estamos llamando el reentrenamiento. Vamos a partir de un feature store. ¿Qué es eso?
Asumamos para simplificarlo que son las variables ya terminadas que tenemos, o sea, ahí está la edad, sexo, lo que se les ocurra que podía ser predictivo. Vamos a entrenar varios algoritmos, como vimos antes, no solamente una regresión. Hacemos muchos algoritmos y después los vamos a comparar. Imagínense, todo arriba es esta versión 2021, esta versión nueva con el nuevo comportamiento. ¿Qué tenemos esta comparación? Es muy complejo, pero tratás de elegir un modelo ganador. Imagínense lo simple, hacemos métricas y el que tiene el numerito más grande ganó. Y eso se lo va a comparar después contra el modelo productivo, esta versión 2019, que por alguna razón estamos intentando volver a hacerla. Y listo, se elabora un informe, los del otro lado no sé si me ven, pero se elabora un informe y en base a eso decidís si la nueva versión es mejor y se implementa o si seguimos con la otra. Ahora, todo esto que acabamos de mostrar, ¿por qué lo mostré? Para mostrar que es automatizable todo. Ya tenés las variables de cuando hiciste la primera vez el modelo, ya tenés las variables hechas, ya tenés los algoritmos que vas a usar y que ya usaste, con los parámetros que ya usaste, con las definiciones que ya usaste, compararlos, buscar el número más alto, volver a compararlos. No es nada fácil, es súper complejo, pero se puede, es todo automatizable. Tan complejo que lo que pasa es que el Data Scientist se vio obligado a adquirir nuevos conocimientos, tanto así que necesita mucha especialización, lo cual es directamente un rol nuevo. Es lo que vamos a llamar de que algunos Data Scientists migraron a hacer Machine Learning Engineers. Es este mismo rol, o sea, lo que va a pasar es que el Data Scientist va a desarrollar por primera vez el modelo, y después el Machine Learning Engineering es que va a hacer todo este pipeline, le llamamos, que nos ayuda a mantenerlos reentrenados. ¿A qué vamos con toda esta explicación? Primero, entender un poco, porque el Machine Learning Engineering es un rol que se escucha, pero nadie entiende la diferencia con el Data Scientist y bien qué es lo que hace. Espero que se haya entendido. Y segundo paso, esto es lo que hacemos con los scores alternativos, y que este constante reentrenamiento es muchísimo más rápido. O sea, imagínense que normalmente todo este proceso, o sea, desde que el Data Scientist se da cuenta que la performance bajó, hasta que hace todo esto, pasa un montón de tiempo. Ahora, todo esto automatizado, imagínenselo corriendo a la madrugada, solito, todo el flujo, te levantás a la mañana, prendés la computadora y ya tenés el informe por mail que te dijo si tenés una nueva versión de tu modelo. Solamente que hacer una reunión y que nos pongamos de acuerdo si se implementa o no. Así que bueno, esto es una de las grandes diferencias que está surgiendo en los algoritmos alternativos para modelos alternativos. Ahora, como dijimos, todo esto recién nos enseña que hacemos distinto a los modelos, que los mantenemos bien reentrenados, pero si yo sigo usando información financiera, va a llegar, le voy a pedir un recibo de sueldo y lo voy a rebotar. O sea, para un modelo alternativo necesitas información alternativa. Lo que estamos haciendo es dividir los grupos de información en estas dos partes. Primero, bueno, no es que prescindimos de la información financiera, o sea, obviamente vamos a ir al Banco Central a buscar un historial, AFIP, ANSES, otras referencias, no nos vamos a meter con esto. ¿Y qué hace el candadito abierto, candadito cerrado? Porque algo muy importante son las políticas de privacidad. Toda esa información del Banco Central, entran ustedes ahora mismo a la página y buscan el quill que quieran, es todo público. Mientras que toda la información que estamos obteniendo desde la aplicación está todo resguardado por políticas de privacidad, por seguridad de información, política de fraude. O sea, es algo que tenemos para nosotros y no sale de ahí. Ahora, ¿qué es esta información alternativa que estamos usando? Primero, georreferencias. O sea, vieron que cuando descargan la aplicación les dice autorizar el GPS, la ubicación, digamos, siempre, nunca, con la aplicación en uso. Y ahí ustedes, volviendo al candadito cerrado, ustedes donde definen cuál es el límite de su privacidad. Y ahí obtenemos el dato del GPS, obtenemos la ubicación de donde estuvo periódicamente la persona moviéndose. Y esto, obviamente el dato así suelto, no es más que, que si te preguntaba dónde vivís y lo anoto en una tabla. ¿Qué le hacemos de interesante? Es cómo se explota la información. Por ejemplo, podemos hacer datos de inferencias de dónde vive y dónde trabaja, por ejemplo. Podemos ver en dónde estuvo a la noche y si vemos que el celular está todas las noches en el mismo lugar, no me importa tu domicilio declarado, yo tengo el dato de dónde dormís todos los días. Y lo puedo asumir donde vive. Volviendo al ejemplo inicial, ¿se acuerdan que dijimos por ahí trabajás, pero al estar en la economía informal, cuando llega el momento de ir a una entidad financiera, te piden el recibo y le decís, te juro que trabajo, pero no tengo recibo y no tengo cómo demostrártelo, y te echan? Bueno, ¿qué pasa si yo desde la ubicación veo que todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 18 vas al mismo lugar? Obviamente no es tan sencillo, para empezar yo hago teletrabajo, pero desde acá con mucha más explotación y mucha más cabeza, con ese tipo de información podemos inferir que en realidad
sí te podíamos dar un préstamo y es una oportunidad que se puede aprovechar. ¿Qué sigue? Transacciones. Esto es lo que haces con el QR, digamos, los pagos, lo que pagás con la tarjeta prepaga, toda transacción que tengas nos queda almacenada. De acá explotamos el monto que usás, por ejemplo, cada cuánto la usás, la recencia se llama cantidad de días entre uso y uso. Hacemos todo lo que podemos para explotarlo lo más posible, porque imagínense que el monto solo no nos va a decir nada. A eso le agregamos el rubro de consumo. Tenemos, por ejemplo, el que usa fast food, el que usa supermercados, combustible, y eso también es información, porque es toda una inferencia del comportamiento de la persona. ¿Qué sigue de eso? Imagínense, esta tabla sola ya tiene miles de variables. Son muchas variables chiquititas y para agruparlas hay muchos métodos. Y ahí viene un poco la creatividad del científico de datos. Por ejemplo, una buena idea que tuvimos fue hacer perfiles. Esto, sin profundizar tampoco, para los que saben lo que son los modelos no supervisados, es hacer clusters, agrupar esas miles de variables en, por ejemplo, 5 grupos distintos. Te los agrupa como el algoritmo decide. Y te va a detectar, por ejemplo, no sé, que los que usan fast food y cine es un perfil de distinto comportamiento que el que usó combustible y supermercado. Vos a eso podés seguir profundizando, por ejemplo, le podés pegar la edad y darte cuenta si un perfil es más joven que otro. Y eso, algoritmo no supervisado, después es un input para el supervisado. O sea, es seguir con la creatividad de cómo explotamos variables, cómo desde el celular entendemos al que solicita el producto financiero. Social Network Analysis. Esto lo que pasa es que no se puede hacer en cualquier empresa, pero nosotros desde billeteras tenemos la posibilidad. ¿Por qué? A veces lo que pasa es que la persona, el usuario de una aplicación, interactúa con la aplicación y punto. Imagínense Netflix, por ejemplo. Sos vos con la aplicación y se terminó. Ahora, en el caso de las billeteras, la gente interactúa entre sí. O sea, los mismos usuarios de Personal Pay entre sí van creando redes y a eso no se da el Social Network Analysis. Entre todas las conectividades vamos creando redes, son algoritmos. No vamos a entrar en la matemática del algoritmo. Lo que importa es que va agrupando, va creando relaciones y con eso, con un coeficiente, termina detectando una especie de líder de comunidad, de las varias comunidades que vamos teniendo. ¿Y qué nos sirve eso? En base a eso puedes hacer inferencias. ¿Qué pasa si de ese grupo viene una persona a solicitar un producto y resulta que el líder del grupo sí tiene un buen historial crediticio, con nosotros mismos tiene préstamos? Eso probablemente te tire para arriba. O sea, son inferencias en base al resto del grupo. Y también es información que usamos. Entonces, bueno, ya pasamos en qué es la tradicional y qué hacemos nosotros de alternativo. Obviamente hay más, pero son los 4 grupos que elegimos para mostrar ahora. Y con esta ya vamos cerrando. Todo lo que vemos en el círculo es lo que acabamos de mostrar como información alternativa, para que entiendan qué hacemos además de lo tradicional. Después, ¿qué más estuvimos aprendiendo? Algoritmos para modelado. Ya vimos que usamos distintos algoritmos a la regresión que aprendimos en la facultad. Después aprendimos cómo eso va a pasar de un entorno de desarrollo, de juguete, a que ustedes efectivamente lo tengan en la aplicación. O sea, ¿hasta dónde llegamos acá? Partimos de una persona y su información y ya estamos en la aplicación que ustedes están viendo. Así que lo que esperamos es que después de acá, cuando vean un score en la aplicación, entiendan todo lo que tuvimos que pasar por detrás, todo el trabajo que conlleva, desde el dato hasta la aprobación o no. Y bueno, espero que se entienda que es alternativo y esperemos estar haciendo algo por la inclusión financiera. Gracias. Gracias.